Bueno, queridos alumnos, vamos a hacer la clase del día de hoy, es el tema vesícula biliar, anatomía, patología de la vesícula, tratamiento y complicaciones. Como ven ustedes acá, ven ustedes el hígado, es el órgano más grande que está en la cavidad abdominal, pesa más o menos 1,5 kilos, y en la cara inferior se encuentra órgano que se llama vesícula biliar, que es una glándula anexa al aparato digestivo, y tenemos acá nosotros la vía biliar. Esto es incompatible con la vida, o sea, si falta no podemos vivir, ¿no? El hígado, la vía biliar, pero la vesícula biliar si falta no hay problema. O sea, el cuerpo humano suple su función sin ningún inconveniente. O sea, no es un órgano vital para la economía humana, ¿no? Es como el apéndice, igualito, ¿no? Entonces, pero esta vesícula biliar tiene funciones y también tiene patología. Entonces aquí vean ustedes vesícula biliar, fondo, cuerpo, bacinete, vamos a ver conducto cístico, que se une al conducto hepático para formar lo que se llama el colédoco supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático, y desemboca junto con el conducto de Wilson en lo que llamamos nosotros la ampolla de Batten, ¿no? Acá a nivel del duodeno, ¿no? Acá está el marco duodenal, el píloro, la primera porción, el ángulo de Trace, ¿no? La cabeza del páncreas, ¿no? Entonces ya vamos ubicándonos bien. Entonces, estas vías biliares que conocemos, hay una parte que está dentro del hígado y otra que está fuera del hígado, ¿no? Entonces, todo lo que está dentro del hígado llamaremos vía biliar intrahepática y todo lo que está fuera del hígado se va a llamar extrahepática, ¿no? Aquí está toda la vía biliar intrahepática y aquí la vía biliar extrahepática, ¿no? Dentro del hígado, ¿no? Están los canalículos biliares, ¿no? Y a través de ellos van a verter su líquido hacia los conductos biliares y luego se va a eliminar esa producción diaria de bilis de más o menos 600, 800 centímetros diarios, se va a eliminar a través del conducto hepatocolédoco al duodeno y luego va a ir por el aparato digestivo y una parte va a volver de nuevo al hígado a través de lo que llamamos la circulación enterohepática, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos la vesícula, como les decía, el fondo, el cuerpo, aquí está lo que se llama el bacinete o bolsa de Hartmann, el conducto cístico, el conducto hepático, el conducto colédoco. La vesícula con su característica fundamental de que no tiene su mucosa, ven ustedes, La vesícula tiene microscópicamente su epitelio cilíndrico, ¿no? Su tejido conectivo, aquí está la mucosa, y de frente se pasa a la muscular, mira, no hay submucosa. Y esto explica muchas veces la patología de la neoplasia tan agresiva que tiene la neoplasia de la vesícula biliar, la ausencia de la submucosa, ¿no? Mucosa muscular serosa, ¿no? Bien, otro detalle importante que tenemos acá nosotros es la variedad múltiple que tiene la vesícula. No hay una vesícula igual que la otra. Siempre hay muchas variantes anatómicas, pero aquí vamos a ver lo que llamamos nosotros el pedículo hepático. El pedículo hepático que está formado por el conducto hepatocolédoco hacia la derecha del paciente, la arteria hepática, ¿no? Rama del tronco celíaco, y por debajo la vena porta. A todo eso se llama pedículo hepático. Y el ingreso que va hacia el hígado se llama hiato, el hiato esofágico, orificio a través del cual ingresa todo este pedículo, ¿no? Que es hacia la derecha el hepatocolédoco, la arteria hepática y la vena porta en la parte inferior, ¿no? Esto es el pedículo hepático. Pero acá nosotros estamos en vesícula, está el cístico, el conducto hepatocolédoco, y aquí vean cómo está la arteria cística naciendo de la arteria hepática que va a irrigar a la vesícula. La cara inferior del hígado, el conducto cístico,
y el conducto hepático hacen un triángulo que se llama el famoso triángulo de Calot, en donde se encuentra la arteria cística. La arteria cística, eso es lo normal, que nazca del hepático, pero a veces esa arteria cística puede nacer de otra parte, el hepático puede nacer también, vean todas las variantes anatómicas que existen del nacimiento de la arteria hepática, de la arteria cística, ¿no? También las malformaciones, vean ustedes las variantes anatómicas que tiene la vía biliar, no es todo como nosotros más o menos podríamos saber acá. A veces desembocan en la parte más baja, a veces hay dos conductos hepáticos, hay una serie de alteraciones anatómicas que ustedes deben conocer. Quizás por eso es que se presente con mayor frecuencia las lesiones de las vías biliares, porque no es muy uniforme, ¿no? Como decíamos, no hay una vía biliar igual a la otra. En este reporte es para que ustedes vean, aparte de lo que es la característica del fondo, el cuerpo, el linfonodo, la relación anatómica que tiene con el duodeno, ¿eh? Aquí está el duodeno, se sienta prácticamente sobre el duodeno, y a veces cuando hay proceso infeccioso severo, puede haber una comunicación de esta vesícula con el duodeno. Son las famosas fístulas colecisto-duodenales. Vean, ¿por qué? Por su localización anatómica. Luego vemos nosotros acá, empezando el conducto cístico, y en el trayecto del conducto cístico hay una válvula, miren, una válvula que se llama válvula de Heister. La válvula de Heister evitan a que los cálculos que puedan formarse dentro de la vesícula puedan pasar a través de este conducto a la vía biliar. ¿Eh? Entonces, en esta lámina lo que se aprovecha es la disposición anatómica de la vesícula con el duodeno y la presentación de las válvulas incompletas de Heister que impiden el pasaje de los cálculos de la vesícula a la vía biliar, que es lo que no queremos. Porque nosotros vamos a ver que la patología vesicular litiásica es por cálculos que están dentro de la vesícula y la operación consiste en sacar la vesícula y se acabó. Pero muchas veces los pacientes dejan pasar el tiempo y los cálculos que están en la vesícula pasan a través del conducto cístico hacia el conducto hepatocolédoco y se clavan en esta zona, produciendo cuadros histéricos, produciendo pancreatitis. Se vean la relación con el páncreas, ¿eh? Aquí está el páncreas, aquí está el duodeno, se están desembocando juntos. Entonces muchas veces la piedra tapa, aparte del conducto colédoco, tapa al conducto pancreático. Y entonces se presentan las pancreatitis severas. ¿Eh? Así es. Aquí, lo que ya hemos hablado hace un momento, ¿no? Del pedículo, la arteria cística, rama de la hepática, ¿no? Aquí está la localización, el famoso triángulo de Calot, ¿no? Acá vean cómo está desembocando lo que hemos conversado, el conducto colédoco con el Wilson, en la ampolla de Vater, que también anatómicamente se conoce como carúncula mayor, ¿no? Vean la relación anatómica entre la vesícula y el duodeno, la válvula de Heister, la segunda porción, ¿no? Del duodeno desemboca en la ampolla de Vater, ¿eh? Ahí está desembocando el colédoco con su esfínter propio, el Wilson con su esfínter propio y luego los dos juntos con el esfínter común, ¿no? Que es el famoso esfínter de Oddi, O-D-D-I, Oddi. Entonces eso es importante para que nosotros podamos entender posteriormente las complicaciones que puedan tener anatómicamente la vesícula y la vía biliar. Aquí se ve más expresamente cómo está formado el colédoco con su esfínter, el Wilson con su esfínter y la ampolla de Vater con su esfínter, ¿no? Bien. Entonces, luego de ver la anatomía quirúrgica, también debemos saber el drenaje linfático. Hay un ganglio que es importante, que está justo acá en la cabeza del cístico. Es un ganglio guardián que cuando la vesícula está enferma, se inflama. Es el famoso ganglio de Gerardo Mascagni. Es un ganglio que se inflama cuando hay algún proceso infeccioso
¿no? Vamos a operar y yo encuentro el ganglio en esta zona, y más o menos el ganglio a mí personalmente me ayuda a saber que por debajo del ganglio está la vía biliar, porque muchas veces cuando uno opera vesículas agudas, serias, donde no se puede discernir bien la anatomía, veo el ganglio cístico y más o menos me indica por dónde se encuentra ubicado el conducto cístico o el conducto hepático, es el famoso ganglio del diario mascar. El otro detalle importante es que la vesícula no es un órgano vital, ya les he explicado, ¿no? Porque muchas veces le digo, porque los pacientes dicen, doctor, y ahora que me saca la vesícula, ¿cómo va a ser? ¿No? ¿Ya puede vivir? No. La vesícula es una glándula, no es el aparato digestivo, no tiene que haber ningún tipo de problema. A la semana de extirpado, el paciente ya se acostumbra a comer normalmente como antes. Entonces puede ser retirado y no hay ningún tipo de problema. Su función fundamental es el reservorio de bilis, un reservorio de bilis que es secretado por el hígado. Normalmente pasa como 300 centímetros diarios, y una pequeña cantidad, 60, 80 centímetros, se queda en esta vesícula. Y que cuando pasa cualquier alimento graso, ¿no?, estimula a una hormona sanguínea que es la colecistoquinina, que por vía sanguínea va y hace que se contraiga la vesícula. Y al contraerse la vesícula sale la bilis, pero no solamente se contrae la bilis y se abre la ampolla de Baker. Esa es lo importante de esa fisiología, ¿no? O sea, la vesícula es un reservorio de bilis que al pasaje de un alimento graso por el estómago, cuando llega al duodeno, por vía sanguínea se libera la hormona colecistoquinina, hace que se contraiga la vesícula para que salga la bilis y que se dilate la ampolla de Baker, ¿no? Aquí está la presencia de alimentos ingeridos durante la digestión, produce la contracción de la vesícula, ¿no es cierto? Gracias a su capa muscular, eliminando la vesícula concentrada a través del cístico al colédoco y luego al duodeno. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso más o menos es ¿Y esta bilis qué cosa es? Pues esta bilis es un producto del hígado que trae desechos, ¿no? Ustedes saben que el hígado es un órgano hemocaterítico, se destruyen los glóbulos rojos, ¿no? Al destruirse los glóbulos rojos, está formado por una proteína que son las porfirinas, y esas porfirinas se van a romperse y se van a formar lo que se llama las bilirrubinas. Entonces, esos son componentes que tenemos nosotros dentro de la bilis. Agua es lo principal. Ácidos biliares, son ácidos biliares los que están formados por el colesterol, son formados en el hígado y también son asimilados por el organismo humano. Entonces, todos esos son componentes de la bilis. Agua en mayor cantidad, ácidos biliares, fosfolípidos, ¿no? La bilirrubina, que son el extracto final de las porfirinas, que son la ruptura del núcleo del glóbulo rojo. Entonces, diariamente, vean ustedes cuánto de bilis sale, ¿no? Y este bilis pasa a través del aparato digestivo, pero luego se reabsorbe a nivel del hilio a través de lo que se llama la circulación enterohepática. Aquí tenemos dos tipos de concentraciones, una bilis que sale por el conducto biliar y otro la que está almacenado en la vesícula, ¿no? Son diferentes concentraciones. Entonces, eso es lo que hace fundamentalmente la colecistoquinina, ¿no? La colecistoquinina, por vía sanguínea, ¿qué hace? Contrae la vesícula y relaja el hongo. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Y cuál es la función del sistema biliar? ¿Qué cosa hace? ¿Para qué es el sistema biliar? ¿Qué hace? ¿No? O sea, en esos 500, 600, 800 centímetros de bilis que produce, ¿qué hace? Drena todo lo que se ha producido del metabolismo hepático, los elimina a través del conducto biliar hacia el intestino. En el intestino se elimina la parte que se tiene que eliminar y la otra parte se reabsorbe a nivel de la circulación enterohepática, ¿no? Entonces, eso es lo que es lo más importante, ¿no? La bilis, ¿no? La bilis es un líquido amarillo verdoso
que son productos de desecho, o sea, la porfirina, pero además tiene colesterol que ingerimos y colesterol que forma el hígado. Y también a través del colesterol se forma la sal biliar. Entonces, toda esa bilis es la que nosotros vamos a sacar y vamos a eliminarlo a través del aparato digestivo. Definitivamente que esa bilis tiene un pH alcalino, o sea, más de 7.4, ¿no? A diferencia de lo que es el pH del ácido, que es un pH ácido, 13 mil equivalente de 3 de pH, con el cambio de acá es un pH alcalino, y este pH alcalino es un poquito más tóxico que el ácido, para lesionar otros órganos, como es el caso del esófago cuando hay un reflujo gastroesofágico, ¿no? Estas sales biliares que son sintetizadas por las células hepáticas, definitivamente, ¿no? ¿Quién es el precursor de la sal biliar? El colesterol. Colesterol, sales biliares. Muy bien. Y entonces, ¿y a dónde vamos acá? Vamos a hacer cómo es que se forman los cálculos, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa patología? Para hacer alguna definición, antes de saber esto, vamos a definir algunas cosas. ¿Qué cosa es disquinesia? Porque a veces dicen, llega un paciente y dice, doctor, me he comido un pan con chicharrón y me ha dado un cólico intenso y estoy con bastante molestia, tengo dispepsias, vinagreras y lo más importante es que tengo un dolor tipo cólico. Entonces dice uno definitivamente que tú tienes un cálculo de repente en la vesícula que te está pidiendo y le pedimos una ecografía. Y la ecografía sale que no hay cálculos, está normal. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces, ahí es donde viene este concepto de la disquinesia vesicular. ¿Qué es la disquinesia vesicular? Es una disfunción motora de la vesícula, donde cuando pasa el alimento graso, llega al duodeno, ¿no? Y entonces despierta la colecistoquinina. La colecistoquinina por vía sanguínea va y le dice a la vesícula que se contraiga para eliminar la bilis, se contrae, elimina la bilis, pero la ampolla de váter no se abre. No se abre la ampolla de váter. Entonces se queda la bilis almacenada, regresiona y da un dolor tipo cólico intenso. Entonces esa disfunción del esfínter de Oddi que no se abre, que por acción de la función de la colecistoquinina, da el dolor intenso y a eso es lo que llamamos disquinesia vesicular. ¿Correcto? Ese es el fundamento de lo que es una disquinesia vesicular. Otro término que también deben saber es el término de colostasis. ¿Qué cosa es colostasis? La colostasis es la dilatación hepática por un contenido alto de secreción biliar que no sale del hígado, hacia el intestino. Puede ser de causa intrahepática o puede ser de causa extrahepática. Entonces, el hígado se llena de bilis, de una bilis que está llena, donde se concentra, entonces la bilirrubina no baja, sube en la sangre, y el paciente tiene transaminasas elevadas, bilirrubinas elevadas, y es un problema. Entonces, clínicamente, estos pacientes, como tienen la bilirrubina elevada, aparece la ictericia, o sea, se ponen los ojos amarillos, y toda persona que tiene la ictericia, o sea, la bilirrubina elevada, la bilirrubina normal, la bilirrubina total es 1, ¿no? Que puede ser 0.5 la directa y 0.5 la indirecta. ¿Qué es la directa? ¿Qué es la indirecta? Ya saben ustedes por gastro, la indirecta es el metabolismo final de la porfirina y la directa es cuando se conjuga, se produce el proceso de la glucuronización. Entonces hay bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, pero normal es 1. Pero cuando ocurre estos cuadros de colostasis, que no hay una buena eliminación de la bilis hacia el duodeno, entonces sube 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces esa subida de la bilirrubina es lo que se llama ictericia. Y cuando uno tiene elevado esa bilirrubina, lo que le da es una picazón corporal. Y eso es lo que llamamos
prurito. Claro que conjunto a esta elevación de la bilirrubina, también la transaminasa se altera. Sube la transaminasa, sube la fosfatasa alcalina, sube la gamma-glutamil transfertidasa como parte de este cuadro de colostasis que se está presentando, ¿no? Entonces esa colostasis, como le digo, puede ser intrahepática o extrahepática, ¿no? La extrahepática por obstrucción, vean acá, las intrahepáticas, las causas de colostasis intrahepática: hepatopatía alcohólica, amiloidosis, un absceso bacteriano, ¿no? El embarazo per se, la cirrosis biliar primaria, una enfermedad rarísima, la colagitis esclerosante primaria, la sarcoidosis, la tuberculosis, la hepatitis viral, ¿no? Son causas de una colostasis intrahepática, ¿no? La extrahepática es obstrucción externa, que no deja pasar la bilis hacia abajo, ¿no? Como que puede ser un tumor en la vía biliar, una piedra en la vía biliar, parásitos en la vía biliar, un ascaris en la vía biliar, puede producir estos cuadros de obstrucción extrahepática. Entonces ya sabemos qué cosa es una colostasis, ¿no? Una obstrucción de la salida de vía biliar que puede ser por causa intrahepática, y están todas las serie de enfermedades, hepatitis viral, sarcoidosis, amiloidosis, etcétera, y otra por causa extrahepática, obstrucciones de la vía biliar, ¿no? La presentación: ictericia, prurito, ¿no? A veces en la orina está colúrica, ¿no? Y las deposiciones están un poco pálidas, porque ustedes saben que la bilirrubina pinta las heces, entonces a veces sale lo que se llama acolia, sin color, ¿no? Las deposiciones, y entonces todo eso da un cuadro también de doloroso abdominal, náusea, vómitos, ¿no? Vamos al laboratorio y vamos a encontrar incremento de la bilirrubina a predominio de la directa. Las transaminasas también pueden estar elevados, más está elevado la gamma-glutamil transfertidasa, ¿no? El diagnóstico, ¿no? Puede ser a través de una ecografía, a través de una tomografía, donde vamos a ver distensión del hígado, una dilatación tremenda, y hay que investigar si es por causa intrahepática o por causa extrahepática, ¿no? Bien, entonces eso es lo que es colostasis. Ahora, litiasis biliar. ¿Qué cosa es litiasis biliar? Lito, en griego, es cálculo, piedra, ¿no? Lito, ¿no? Biliar es de la bilis, ¿no? Entonces, la litiasis biliar es la presencia de un cálculo a nivel de la vesícula o de las vías biliares. No solamente puede ser, se denomina a la presentación de un lito o cálculo en la vía biliar o en la vesícula. Correcto, muy bien. Esto de acá se presenta, es bien frecuente, ¿no? Por razones étnicas en determinados países. Creo que el país que tiene una más alta incidencia en litiasis vesicular es el Chile. Tiene una alta frecuencia de litiasis vesicular, y también tienen ellos una alta frecuencia de neoplasia de la vesícula, ¿no? El tema es que cuántas personas tienen el cálculo de la vesícula y no tienen síntomas. Casi se dice 80% de estos pacientes son asintomáticos, o sea, no tienen ninguna molestia. De repente se hace una ecografía y se encuentra que tiene un cálculo, ¿no? Entonces, y conforme va avanzando la edad, se va acumulando la posibilidad de tener esta litiasis. A más edad, más proyección de tener este tipo de complicación que es la litiasis biliar. Este es un estudio epidemiológico americano, ¿no? Como, digamos, hay la predisposición más frecuente en el sexo femenino, ¿no? En el sexo femenino, más frecuente también en mexicanos no americanos, y menos frecuente en afroamericanos. Ahora, ¿por qué se forma la piedra? ¿Cuál es la razón? Se dice que la comida excesiva en grasas da un incremento del colesterol, y ese incremento del colesterol hace que se sobresature de colesterol la bilis. Otro
es la hipersecreción de la misma, el colesterol endógeno. Hay un colesterol endógeno que es formado en el mismo hepatocito, se incrementa. Entonces, ese incremento de la síntesis endógena de colesterol y la sobresaturación trae una alteración en el equilibrio biliar, porque normalmente las sales biliares, el colesterol, la lecitina, la bilirrubina, los minerales están en una homeostasis, pero en el caso de que exista una sobresaturación de colesterol, ¿no?, que se incremente demasiado la cantidad, va a precipitar y se va a formar micelas de conexiones de uniones de colesterol con ácidos biliares, con bilirrubinatos, y eso va a formar inicialmente lo que se llama el barro biliar, y luego ese barro biliar va a condicionar, se van a juntar y van a formar los litos o los cálculos biliares, ¿no?, que es la causa principal, ¿no? Entonces, esos cálculos biliares que se forman, ¿no?, pueden estar formados casi en la mayor parte de los veces por colesterol, pero esos colesteroles a veces están mezclados con sales biliares, o están mezclados con calcio, con elementos, con otro tipo de elementos, y entonces va a haber varios tipos de cálculos. Va a haber cálculos puros de colesterol, ¿no? Va a haber cálculos pigmentados, ¿no?, que van a ser por incremento de procesos de hemólisis que hay en el hígado, y los cálculos mixtos, que son uniones del colesterol con el calcio o fosfolipio, y que da otro tipo de cálculos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos los cálculos de colesterol que son puros, ¿no? Esto es bien importante, ¿eh?, porque hay tratamiento médico de cálculo de colesterol, pero casi siempre la mayor parte son cálculos mixtos, ¿no? Cálculos mixtos. Entonces, los cálculos pigmentarios, ¿no?, que son de precipitación del colesterol con la bilirrubina. Hay cálculos de color negro, ¿no?, que se ve que es producido por hemólisis, por cirrosis, o pacientes que están en nutrición parenteral. Y hay otros cálculos que son pardos, que son uniones de colesterol con el bilirrubinato, ¿no? Entonces también son diferentes, ¿eh? Entonces aquí los cálculos pigmentarios, cómo están formados, ¿no?, con colesterol con bilirrubina, ¿eh? Y entonces estas piedras se forman dentro de la vesícula, están acá dentro de la vesícula, fundamentalmente también por una alteración de la mucosa vesicular. La mucosa vesicular se altera. No es que solamente sea el tema de los cálculos, porque a veces hay personas que dicen, doctor, pero no me puede sacar solamente la piedrita y me deja la vesícula. Y entonces eso no se puede, le digo, porque lo que está enfermo es la mucosa de la vesícula. Yo le puedo sacar los cálculos y le dejo su vesícula, y usted va a volver a formar nuevamente nuevos cálculos, ¿no? Entonces había una técnica antigua que se llamaba la colecistotendesis, que era abrir la vesícula y sacar las piedras. Eso se llamaba colecistotendesis, ¿no? Entonces eso no se hace, ¿no? Cuando uno está mal de la vesícula y está con los cálculos, tiene que hacer la extirpación de la vesícula biliar, porque si no se van a volver a formar más cálculos. Y estos cálculos son arrasados por la bilis, llevados ahí a través del conducto cístico, y a veces se enclavan en el conducto cístico. Y al enclavarse en el conducto cístico, la bilis no sale. Se distiende la vesícula, ¿no? Se distiende, sufre en su pared, se produce lo que se llama la colecistitis aguda, ¿no?, por una obstrucción en el conducto cístico de un cálculo vesicular, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean la vesícula, ¿no? Entonces, la bilis no puede salir porque está enclavado acá, ¿no?, el cálculo en el conducto cístico. Y entonces la pared se hincha, ¿eh? Acá está hinchado la pared, se produce lo que es un edema, una pared gruesa, ¿no? Un edema, aumenta la presión, ¿no?, de este cuadro. Esto ya es un cuadro de una colecistitis aguda, una inflamación aguda de la vesícula, y después sufren los vasos y el contenido que está dentro de la vesícula, que es un contenido que, aparte de la bilis normal, hay gérmenes, hay enterococos, hay Klebsiella, hay Escherichia coli, se multiplican,
y se forma pus, y entonces se llama piocolecisto. Pus en la vía vesicular, piocolecisto, ¿no? Luego sigue empiema vesicular, luego sigue la gangrena vesicular, que es la necrosis de toda la vesícula, y el paciente se pierde, ¿no? Aquí vean ustedes cómo los gérmenes que están dentro de la vesícula se van a infectar, la Escherichia coli, la Klebsiella, en algunos casos, cuando hay una predominancia de gérmenes anaerobios, ¿no? Que se presenta casi fundamentalmente en pacientes diabéticos, en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con cáncer, se puede producir la colicitis que se llama colicitis gangrenosa, no gangrenosa, a ese nivel, ¿no? Entonces vean ustedes aquí las diferencias fundamentales de los cálculos de colesterol con los cálculos pigmentarios negros, que le dije que es por hemólisis, con los cálculos pigmentarios marrones, ¿no? Las características de cada uno de ellas. Nosotros que hemos operado la vesícula biliar por todo el Perú, yo pienso que la formación de los cálculos es fundamentalmente de cada región por el tipo de comida. Porque cuando hemos hecho operaciones de vesícula en Puno, Arequipa, Tacna, Tumbes, Chiclayo, Piura, cada zona tiene diferente tipo de cálculos, es diferente. Y yo lo veo que está en relación al tipo de alimentación que tiene el paciente, ¿no? Eso es lo que he visto, ¿no? Bien, vean ustedes cuáles son los factores de riesgo para que se forme una piedrita. Vean todos los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad, les dije, ¿no? A mayor edad hay mayor frecuencia de hacer cálculo, ¿no? Mayor de los 70 años. Hay gente que sube y baja de peso. Esas subidas y bajadas de peso producen la formación de cálculos. La multiparidad de las mujeres, ¿no? O sea, varios hijos hacen que las mujeres también tengan mayor frecuencia de tener cálculos. Tomar drogas anticonceptivos orales, ¿no? Fundamentalmente anticonceptivos orales van a producir también la tendencia a formar más cálculos. Lo que le dije, ¿no? La raza, la etnicidad es muy frecuente en Chile, tiene una alta frecuencia, casi 50% de la población sufre de cálculos a la vesícula, ¿no? Más frecuente en el sexo femenino, pacientes que están en nutrición parenteral total, con ayuno prolongado también con mucha facilidad forman cálculos a la vesícula. Otras cosas raras que no tenemos en el Perú, la enfermedad de Crohn, ¿no? La enfermedad ileal, ¿no? Nos puede producir este tipo de problemas, ¿no? La enfermedad de Crohn, o a veces cuando hacemos cirugía bariátrica, también tenemos más tendencia a este problema. O a veces pacientes que tienen hipertrigliceridemia, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada operé un muchacho que tenía 600, 800 de triglicéridos. Esos hacen con más frecuencia, claro, que le hice una cirugía bariátrica, pero de paso vi una vesícula llenecita de piedritas, ¿no? Entonces tendrá que operarse la vesícula posteriormente, ¿no? Entonces ahí tenemos eso, hipertrigliceridemia, diabetes mellitus, ¿no? Hemólisis, cirrosis, ¿no? Causas que pueden condicionar la formación de los cálculos, ¿no? Ahora, los cálculos no solamente pueden estar en la vesícula, también pueden estar en el conducto hepatocolédoco. Si están en la vesícula, litiasis vesicular. Si están en el colédoco, litiasis coledociana. Si están en la vía dentro del hígado, litiasis intrahepática, ¿no? Correcto, entonces esa es la definición de lo que es litiasis vesicular. Cálculos en la vesícula como consecuencia de la alteración de las propiedades físicas, o sea, de la pérdida de la homeostasis que hay en la bilis, ¿no? La patología de la pared que les decía, ¿no? La alteración, hay una alteración en algunas vesículas especiales que se llama vesícula en porcelana, que eso se ve como una imagen transparente en la ecografía, son unas paredes todo gruesas y que, digamos, anteriormente se hablaba que estaba más en relación con el cáncer de vesícula. Pero actualmente se ve que no hay mucha relación, pero, digamos, son cosas raras que pueden verse, ¿no? Pero es por una calcificación severa de la pared vesicular, ¿no?
qué es lo que produce el cálculo, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y qué nos va a dar. Pacientes que tienen una enfermedad crónica de la vesícula, se llama colestitis crónica calculosa, y otras la colestitis aguda, que se presentan, digamos, como una emergencia, como un cuadro, digamos, de abdomen agudo que aparece, digamos, por la invasión de una piedra de la vesícula que se va a enclavar en el conducto cístico y va a evitar que la bilis salga de la vesícula, ¿no? Lo más frecuente son la colestitis crónica. Como le decía, acuérdense, 80% de los pacientes de cálculos de la vesícula son asintomáticos, ¿no? Entonces, pero a veces un alimento grasoso, una comida en la noche, produce estos ataques recurrentes, produce lo que se llama el cólico biliar. Ese cólico biliar, ¿no? Muchas veces es cólico nada más, es muy diferente a un cuadro agudo, es un espasmo que no está acompañado de fiebre, que no está acompañado de leucocitosis y que se debe simplemente a un tratamiento oral, a un antispasmódico oral, un Plidam, una buscapina compuesta o a una inyección de estos tipos de antispasmódicos. A diferencia de una colestitis aguda, donde hay fiebre, hay leucocitosis y la vesícula está enferma a punto de explotar. Son diferencias importantes entre vesícula enferma crónica y vesícula aguda. En la vesícula crónica, dice, ¿y ahora me tengo que operar? Sí, señora. Tiene que operarse, tiene que sacarse la vesícula con los cálculos, porque si no lo hace, esa piedra va a salir de la vesícula, se va a ir a otro órgano, le va a dar litiasis coledociana, es peor. Se va a pasar al duodeno, y entonces cuando esté impactado le va a dar una pancreatitis, lo van a tener que operar varias veces. Entonces hay que tener mucho cuidado en explicar a nuestros pacientes por qué tienen que operarse. Cálculo de la vesícula es igual a una extirpación. Y ahora esas extirpaciones se hacen pues por vía laparoscópica sin ningún tipo de problema. Antiguamente se hacían cirugías abiertas, no dietas bajas en grasas. Ahora la colecitomía laparoscópica es el boom de lo que se puede hacer en estos casos. En caso que sea un cuadro agudo, una colitis aguda que es una presentación frecuente, ¿no? El cólico agudo, pero que se acompaña ya de fiebre, de leucocitosis, ¿no? Van a ver ustedes que es un problema cuando llega la emergencia, ¿no? Llega la emergencia, tenemos que hacer el examen clínico respectivo, tenemos que ver la inspección, la palpación, el dolor en la fosa, en el hipocondrio derecho. Aquí tenemos el reborde costal. Estamos viendo en la línea media clavicular que corta el reborde costal y vamos a encontrar el punto de Murphy, el punto doloroso de Murphy, ¿no? De Murphy es la parte importante de la vesícula aguda. Y casi siempre, en más del 90%, hay una piedra como causa, digamos, de este tipo de problemas, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer para comprobar que efectivamente es la vesícula que está enferma? Lo más simple, una ecografía. Una ecografía abdominal nos va a dar una sensibilidad y una especificidad del 95%, que es bien alto, ¿no? Aunque dicen que el centelleo por gamografía es mucho mejor. Pero vean ustedes cómo se hace el diagnóstico de una vesícula aguda. Simplemente una ecografía. Y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, o sea, no solamente debemos pensar. ¿Aló? ¿Aló? Alguien está aprendiendo su música. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir o no? ¿O no me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Entonces seguimos hablando de que el diagnóstico era la ecografía. Entonces la ecografía es el diagnóstico ideal para hacer el cuadro vesicular, pero hay un diagnóstico diferencial, porque un cuadro similar a este cuadro puede ser otra cosa, puede ser una úlcera péptica, puede ser una pancreatitis, puede ser una apendicitis, puede ser una hepatitis, cuadros médicos, isquemia al corazón, una pleuritis,
un herpes zóster, como ahorita llegó un señor de 82 años que me lo mandan porque ha tenido un herpes zóster, y en el curso del herpes zóster el paciente ha tenido un dolor tipo cólico, le hacen una ecografía y le encuentran que tiene cálculos de la vesícula, ¿no? Entonces vean todo el diagnóstico diferencial que nosotros podemos tener para hacer el diagnóstico de una colecistitis, ¿no? Hay unos criterios, unas guías, la guía de Tokio del año 2018, donde dan fundamentalmente como característica importante el dolor y, segundo lugar, la ecografía, que nos muestra alteraciones de la pared vesicular, engrosamiento de la pared vesicular, más el cuadro del dolor. Tiene dos criterios y si se confirma con la ecografía son tres criterios seguros de que es una vesícula aguda. Entonces es importante ahora, en el laboratorio, ¿no? Generalmente en los cuadros agudos hay leucocitosis, 12.000 a 15.000 leucocitos con deviación izquierda, ¿no? Entonces, si aumenta más los leucocitos, 20.000, ya ustedes van a operar, ¿no? Pero ya tienen que pensar que la cosa está más seria. Eso le está avisando que hay una gangrena vesicular, hay una perforación, algún tipo de problema, ¿no? Ahora, puede haber en el preoperatorio, siempre pedimos un perfil hepático, puede haber transaminasa elevada, puede haber fosfatasa alcalina elevada, puede haber discreta elevación de la bilirrubina, o sea, la bilirrubina que suba de 1 a 1.2, 1.5, puede haber, pero si me sube una bilirrubina, 5, 6, 7 de bilirrubina a predominio directo, entonces yo tengo que pensar que ahí, aparte de la vesícula aguda, tiene alguna piedra, algo que está en la viabilidad principal, impidiendo el pasaje del aire directo del hígado hacia el intestino. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con el paciente, no? Un estudio completo, una colangioresonancia, para que nos deslinde que no hay problema en la viabilidad principal. ¿Cuál es el manejo, el tratamiento de esta vesícula aguda? Primero, tratamiento médico, hidratación, analgesia, antibiótico terapia, y luego la operación. La operación puede ser por vía laparoscópica o puede ser por vía abierta, ¿no? La clásica, ¿no? Hay varias maneras, ¿no? de la presentación. Bueno, esta es la presentación de la colecistitis crónica calculosa, ¿no? Es el dolor, ¿no? La contracción vesicular, ¿no? La dispepsia, dolor en el cuadrante derecho, ¿no? El signo de Murphy. Este es el examen clínico, cómo se examina al paciente, cómo se ve la línea media clavicular con el reborde costal. Ahí está, ¿no? Se hace que haga una inspiración profunda. Al inspirar, el hígado baja y la mano choca en esa zona y se despierta el dolor. Entonces ese es el punto de Murphy en el examen clínico que se hace a un paciente, ¿no? Entonces hay que ver con dolor a la palpación en el hipocondrio derecho debajo del reborde costal. Aparte de ese punto de Murphy, los datos básicos, la ecografía y el laboratorio, ¿no? A veces ese dolor se caracteriza porque va del epigastrio hacia el lado derecho y luego se va hacia el hombro derecho, ¿no? Característica de la colecistitis aguda, ¿no? El diagnóstico diferencial. Ahora, ¿cómo se hacía el diagnóstico antes? Antes, cuando no teníamos la ecografía, nosotros pedíamos una radiografía simple, ¿no? Tratábamos de ver si hay una piedra o no hay una piedra, y después hacíamos la famosa colecistografía oral, que era darle 12 cápsulas de Viloctin al paciente, que tenía que tomar antes de la operación, antes de la radiografía, para ver si se visualizaba los cálculos o no. Pero eso tiene su historia, pues, porque los pacientes tenían miedo, porque ya sabían cómo era la colecistografía. Le tomaban primero una placa, luego le daban 12 cápsulas de Viloctin y tenía que hacer una alimentación rica en grasas. ¿Qué le decían? Tómese una taza de leche con 2 huevos fritos. Y luego le hacían la segunda placa. Eso le producía un dolor intenso a los pacientes, que los pacientes se iban llorando a hacerse la colecistografía. Entonces eso quedó, digamos, reemplazado actualmente con la aparición de la ecografía. La ecografía es un método que tiene
una especificidad, ahí dice 98%, pero no es tanto, menos, es un 95%, y la sensibilidad de un 90%, ¿no? Entonces es bien característico para poder determinar. Aquí vean una ecografía, ¿eh? Aquí está una vesícula, acá, y ahí está la piedra, ¿eh? Todos los cálculos dentro de la vesícula. ¿Eh? Aquí está la vesícula con la piedra en la parte interna, ¿eh? Clarito. Pero acá, a veces, en este caso me hace dudar, puede ser un pólipo también. ¿Cuál es la diferencia entre un pólipo y un cálculo? La diferencia fundamental es que el cálculo se puede mover con cambios posicionales. En cambio, el pólipo no se mueve. Así es, esa es la diferencia fundamental. Los pólipos no se mueven con los movimientos del paciente. El cálculo de la vesícula sí tiene cambio, puede cambiar de posición, ¿no? Entonces, la ecografía es el método diagnóstico para hacer el diagnóstico de litos, ¿no? Bueno, entonces después de hacer la detección del cálculo, muchas veces hay pacientes que no quieren operarse. No, dice doctor, yo tengo 90 años, no, me puede pasar algo, no quiero un tratamiento médico. Bueno, puede haber tratamiento médico, ¿no? Entonces, hay fundamentalmente el ácido ursodexocólico o el ácido quenodexosocólico que se le da por vía oral, ¿no? Cuando son cálculos de colesterol, nada más, cálculo, puede disolverse, pero después vuelve a aparecer. Y otro es la litotripsia extracorpórea. O sea, hay pacientes que tienen una sola piedra, y que le hacen la litotripsia extracorpórea con el mismo aparato que utilizan los urólogos. Entonces puede haber disminución de membramiento del cálculo, pero eso es, tampoco no es seguro, pero puede aplicarse en determinados pacientes que están con un cuadro de este tipo de la litiasis y que, digamos, no pueden operarse porque tienen arritmia cardíaco, están tomando anticoagulantes orales, están, digamos, con fibrosis pulmonar severa, etcétera. Entonces, en esos casos, lamentablemente tenemos que intentar un tratamiento, digamos, desde el punto de vista médico o a través del ultrasonido. La cirugía en sí fue empezado en el mundo, miren esta paradoja, por Karl Langerhans en Alemania, ¿no? Correcto. Pero esta cirugía que es muy frecuente, vean ustedes cuántas vesículas se operan al año en Estados Unidos, 500.000, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Esta cirugía se puede hacer también por otro método, que no es la cirugía abierta, que es la cirugía laparoscópica. El primer profesor que lo hizo fue el doctor Erich Mügel en Alemania, en el año 85. Después siguió el profesor Philippe Muret en Lyon, en una provincia de Francia. Y luego lo vio operar François Dubois, que era el jefe de cirugía en esa época, y hizo una cirugía demostrativa y se quedó haciendo la cirugía laparoscópica, porque antes él operaba con cortes pequeñitos que le llamaban mini colecistectomía o mini lap, o sea, incisiones pequeñas del tamaño, no le exagero, de un pulgar. Entonces solamente entraba el dedo, miraba la vesícula y la sacaba, ¿no? Pero eso no se puede hacer en toda la vesícula, ¿no? Tiene que ser probablemente pacientes delgados, pacientes que tienen una vesícula fácil de sacar, ¿no? Pero no le voy a hacer pues a uno paciente con sobrepeso, con un obeso, le voy a sacar por un cortecito pequeño, la vesícula no sale, pero por nada del mundo, ¿no? Entonces tiene determinados casos, ¿no? Y aquí vean ustedes la extirpación de la vesícula, ¿no? Por técnica abierta, por técnica cerrada. Y en esa técnica cerrada puede ser la técnica ideada por los europeos, que le llaman técnica francesa, y la técnica americana ideada por los americanos, ¿no? Porque casi paralelamente empezaron a hacer la cirugía laparoscópica. Como, bueno, en el año 85 Mügel hizo por primera vez en Alemania, pero fue cuestionado, hasta creo que lo metieron preso por haber experimentado en personas humanas. En el año 87, el profesor Muret
en Lyon, que era una provincia de Francia, empezó a hacer la colecistectomía por vía laparoscópica, ¿no? O sea, él hacía su cirugía ginecológica, ¿no? Hacía bastante infertilidad, y una vez volteó hacia el hipocondrio derecho, encontró la vesícula y la extirpó. Entonces el profesor François Dubois, que se le dicen el padre de la cirugía en Francia, le dijeron: doctor Dubois, el doctor Muret, ¿estás así? Me voy a verlo. Se fue a su provincia donde estaba Muret y le vio cómo sacaba la vesícula. Y entonces con eso él empezó a hacer en la misma capital de Francia, empezó a hacer esta cirugía. Y también fue cuestionado y enjuiciado. Claro que este profesor, yo tuve la suerte en el año de 1900, no me acuerdo, no sé, 97, 98, vino al Perú a hacer una cirugía demostrativa, a enseñarnos a hacer la cirugía de la colecistectomía laparoscópica, ¿no? Y era un profesor muy singular, porque cuando querías hablar con él, te agarraba el dedo pulgar primero, ¿no? Entonces te miraba si tenías callo, porque cuando uno hace bastante cirugía laparoscópica, cuando hace mucha cirugía laparoscópica se te forman unos callos en los pulgares. Entonces cuando tú le preguntabas algo, si te miraba, te decía: méteme su mano, te sentía el callo, te respondía. O sea, quería decir que tú también hacías laparoscopía. Pero si había un pata que no tenía nada de callo, no le respondía, ¿no? Entonces, muy trome, o sea, agarraba y se ponía la pinza en el lóbulo de la oreja y lo movía. Si se caía, la pinza no servía. Entonces, ese fue uno de las cosas que conocí por los años 90 con el profesor Muret, que vino a Lima, ¿no? Bueno, entonces estos fueron los primeros que empezaron la vesícula en el mundo, ¿no? Estamos hablando del 85, el 87, pero en el Perú, en el año 91, pues se hizo la primera colecistectomía laparoscópica por un cirujano de Cayetano Heredia, amigo mío, jugamos fútbol juntos. Hizo la colecistectomía laparoscópica con un equipo híbrido, ¿no? Porque era bien difícil en esa época conseguir un equipo de laparoscopía. Pues primero que era carísimo, ¿no? Costaba $80,000, y en segundo lugar era difícil tenerlo en Lima. Me acuerdo que el único que se compró ese equipo de laparoscopía fue la Cristal, ¿no? La empresa gigante compró un equipo de laparoscopía y habían 2 doctores que trabajaban ahí que operaban, ¿no? Era los doctores Abogal. Pero en el año 1992 se inauguró la clínica San Pablo, que está en Surco, y ahí llegó en la inauguración 2 cirujanos, ¿no? Un chileno que se apellidaba Sepúlveda y un peruano que vive en Estados Unidos que se apellidaba Goicochea. Y los 2 vinieron acá y empezaron a hacer la colecistectomía por vía laparoscópica, ¿no? Y el primero que le hicieron fue a un ex jugador de básquet que ustedes no conocen, pero que sí yo lo vi jugar mucho por los años 80, es el Ricardo Duarte, un tremendo basquetbolista que en esa época estaba con un cuadro vesicular y se puso como paciente para que le saquen la vesícula por vía laparoscópica, ¿no? Eso fue lo que vivimos en el año 92. Luego nosotros empezamos en el año 93, ¿no? En el Hospital Almenara con equipos prestados, y empezamos a viajar por todo el Perú, pues, ¿no? Desde el año 93, 94, 95 creo, ¿no? Y hasta esa época que se hizo, un segundo, que me espere, que me espere. Hasta esa época me hice como cerca de 6.000 vesículas por vía laparoscópica. Nos viajamos por todo el Perú operando solamente vesículas, operábamos a diario 10 vesículas, ¿no? De Tumbes a Tacna, y se hizo una gran experiencia, ¿no? Y así empezó la laparoscopía. De ahí empezó el apéndice, empezó la hernia, empezó el reflujo, la histerectomía, la cirugía urológica, y ahora pues se hace casi más del 80% de la cirugía por vía laparoscópica, ¿no? Y entonces aquí les muestro, ¿no? Cómo fue la evolución de esa cirugía laparoscópica. Pero también tienen que ver la cirugía abierta, que también se hace en determinados casos, ¿no?
Este es una barriga donde se ve la cirugía clásica con incisiones medianas. Acá se abría el paciente acá en el medio, la incisión paramediana y la incisión subcostal o incisión de Kocher. Incisiones que se operaban para hacer la vesícula biliar, piel, tejido celular subcutáneo, fase aponeurótica, los músculos, hasta llegar a la cavidad y sacar la vesícula, ¿no? Uno extirpaba la vesícula, había colecistectomía directa e indirecta, ¿no? Se llamaba directa cuando sacaba la vesícula del fondo hacia la parte inferior, indirecta cuando empezaba por los vasos y sacaba la vesícula de abajo hacia arriba. Y la colecistectomía mixta cuando primero ligabas el cístico y la arteria cística y luego sacaba la vesícula del fondo hacia abajo. Entonces eso era la colecistectomía abierta, ¿no? Aquí está cómo se abría las incisiones para poder hacer este tipo de cirugía. Y aparece la cirugía laparoscópica, ¿no? Colocando trócares en la cavidad abdominal. Esta es una técnica americana, donde se colocan los trócares diferente a la cirugía francesa. El cirujano francés entra entre las piernas del paciente. En la cirugía americana, el cirujano entra por la izquierda del paciente, ¿no? Entonces son diferentes formas de ingreso, ¿no? Dentro de los americanos conocidos está McKernan, ¿no? McKernan, me acuerdo que era uno de los que más hacía cirugía laparoscópica en la vesícula. Y entonces tenía que conocerse el equipo de laparoscopía, cómo estaba constituido, la cámara, la óptica, la fuente de luz, ¿no? Acá está por donde entraba la luz, el gas que tenía que ponerse dentro. Entonces, esto era un equipo de laparoscopía, ¿no? Donde mirábamos la operación, la cámara, ¿no? La fuente de luz, ¿no? El insuflador, la grabadora, etcétera, ¿no? Entonces, fue mejorando, ¿no? Empezamos a conseguir los equipos, aparecieron equipos de primera, segunda generación, tercera generación, y ahora hay pues el 4D, que la HD, y ahora ya se está haciendo hasta la cirugía robótica, ¿no? Entonces así fue empezando con el transcurso de los años, pasamos de cirugía abierta a la cirugía laparoscópica. Y actualmente están pasando ya la mayoría a la cirugía robótica, ¿no? A la cirugía robótica. Bueno, aquí está un equipo de laparoscopía, ¿no? Para ver cómo se hace la cirugía laparoscópica, ¿no? Aquí tenemos nosotros los materiales, ¿no? Las pinzas, los trócares, ¿no? Acá están los trócares en la parte alta, ¿no? Los materiales de las pinzas, ¿no? Con lo que se utilizaba. Aquí tenemos una pinza de Garfio, llamada pinza cocodrilo, pinza Grasper, ¿no? Los tipos de pinzas que se utilizaban, la bolita, el gancho con lo que se trabaja, los diversos tipos de tijeras que se utilizan para poder cortar. Aquí está haciéndose una colecistectomía laparoscópica, se está ingresando, se ubica el conducto cístico, la arteria cística, se le coloca los clips ahí, clip abajo, clip arriba, clip en la arteria, y luego se secciona. Se secciona, ¿eh? Ahí estamos colocando dos clips, son unos clips especiales de titanio, que es un material que no es compatible con la persona humana, no hay ningún problema. Se corta dos clips abajo, un clip arriba, y uno va haciéndose la exéresis de la vesícula, ¿eh? ¿No? Acuérdense que lo que hay que ligar es fundamentalmente la arteria cística, el conducto cístico, y luego levantar la vesícula de abajo hacia arriba y saber que en esta zona donde descansa la vesícula se llama lecho vesicular, que es una zona totalmente avascular, no hay ningún problema, y uno saca la vesícula, ¿no es cierto? Entonces ahí se está haciendo la exéresis de la vesícula, ¿eh? Se está haciendo la extirpación de la vesícula, ¿eh? Se está terminando de extirpar la salida de la vesícula, ¿sí ve? Se está sacando la vesícula, ¿eh? Poniéndose clips en la parte baja, yéndose hacia la parte. A veces no todas las vesículas son fáciles, ¿no? Hay vesículas que tú la puedes sacar en 10 minutos, pero hay otras que te demoran media hora o una hora, ¿no? Un promedio son 15, 20 minutos de la cirugía laparoscópica, ¿no? Pero a veces hay vesículas trancadas, dificilísimas, y hay que hacer a veces, cuando está muy difícil y no se puede hacer, se debe convertir
a una cirugía abierta, ¿no? Se convierte la cirugía laparoscópica a una cirugía abierta, ¿no? Eso también existe, ¿no? Hay que evitar las complicaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver una partecita de cómo se va a hacer una colecistectomía laparoscópica. ¿Cómo se está haciendo la colecistectomía laparoscópica, no? Primero, bueno, en este caso está infiltrándose un poco de silocaína pesada para que no tenga dolor el paciente, ¿no? Entonces se va a hacer una incisión que puede hacerse en el medio de la vesícula para evitar la cicatriz, y luego de eso se va a introducir la aguja de Verés, ¿no? Se va a introducir la aguja de Verés, ¿no? Para hacer llenarlo de aire la cavidad abdominal. Ahí se está demorando en hacer ese tipo de introducción, y a veces hacen la técnica abierta, o sea, abren todo y colocan el trocar. Entonces ahí ya ingresaron hacia la cavidad abdominal, se ha echado un gas especial que es el CO2 a una presión determinada de 12 milímetros de mercurio. Se está terminando de colocar los trócares, ¿no? Y ahí está ya la vesícula, ¿ves? En este caso, primero, a veces la vesícula está tensa, entonces lo punzan con una para quitarle el líquido y pueda trabajarse adecuadamente. Después de esto, se está buscando al pedículo hepático, se está buscando al pedículo hepático. Acá está lo que sería el infundíbulo o bacinete. Aquí se está ubicando al pedículo hepático, al conducto cístico y a la arteria cística, ¿no? Puede hacerse la disección como está haciendo ahí con una pinza que se llama pinza de Maryland, ¿ves? ¿Ves cómo va liberando, viendo que no hay ningún tipo de problema, no se quema con el electro, porque esa pinza está con cauterio monopolar, se va pelando hasta ver las estructuras importantes que están ahí, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Ve, ahí ya se disecó, vean ustedes, se está disecando el conducto cístico, ¿ves? Conducto cístico, se coloca el clip en el conducto cístico, ¿ven? 2 clips en la parte inferior y un clip en la parte alta, ¿ven? Así es. Y vamos a nosotros, ahí está colocándose los clips, ¿ven? Ahí está. Y un clip en la parte de arriba. Y corten el medio, ¿no? Entonces estamos clipando el cístico, ¿no? Cístico, conducto hepático, conducto colérico. Ahí está nuestra tijerita, clink, se cortó. ¿Cuánto mide ese conducto cístico? 3 milímetros. Acá se está cortando la arteria, ¿no? Se pone un clip nomás simple y se quema la parte alta, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Se hace una que... O con la tijera puede cortar también, así como van a ver ustedes ahí, ¿no? Ahí está entrando la tijera. Entra la tijera y va a cortar, ¿eh? Así, ¿eh? Se va separando, ¿eh? Se va separando y se va avanzando. Entonces, sigue avanzando y vamos a ir avanzando nosotros también para no quedarnos acá dormidos. Y acá se está, digamos, extirpando la vesícula del lecho vesicular. Esta es la vesícula que está levantada, ¿eh? Se está extirpando toda la vesícula, ¿eh? Se pone una gasita abajo para que seque, ¿no? Y se va avanzando y se va sacando la vesícula, ¿no? Entonces ahí está la vesícula extirpándose y vamos a sacar en una canastilla, ¿ves? Hay una canastilla para sacar la vesícula, pero nosotros metemos simplemente un guante, 7 o 8, le ponemos una ligadura y a través de eso sacamos la vesícula. Siempre es bueno sacarlo a través de una bolsa para evitar la contaminación del orificio. Luego retiramos, ¿ves? Ahí está retirándose la bolsa o a través del orificio y vamos a abrir y vamos a sacar el cálculo, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí se está ampliando un poquito el conducto para poder hacer la exéresis del cálculo, ¿ves? Ya salió la vesícula, ya salió, se revisa la hemostasia y luego de revisar la hemostasia,
¿no? Aspiramos, ¿ves? Está sacándose la gasa que ha estado dentro de la cavidad abdominal y se hace la extirpación de la vesícula, ¿eh? Entonces ahí se ha extirpado la vesícula biliar, se extirpa, luego se aspira el humo y es una vesícula simple, pero a veces tenemos vesículas difíciles, ¿no? Por ejemplo, esta vesícula es una vesícula difícil, dura, gruesa, mire que no se puede ni agarrar, mire, no lo puede ni agarrar, ¿eh? Y está llena de pus. Es una vesícula aguda. Acuérdense que la vesícula aguda tiene varias etapas. La primera, que está lleno de agua, que se llama hidrocolecisto, luego se llena de pus, hidropiocolecisto por crecimiento bacteriano, luego se pone como una leche Nestlé, el empiema vesicular, y si uno no hace nada, va a la gangrena vesicular, ¿eh? ¿Cómo se está toda la vesícula? ¿Ve? Totalmente pegado. Entonces es difícil, es totalmente peligroso entrar en esta zona porque no definimos nada del campo operatorio. Entonces uno lo que hace ahí es cortar la vesícula por la mitad, ¿eh? Eso se llama colecistectomía parcial, ¿eh? Ahí se está abriendo la vesícula, ¿no? Y se va a hacer el cierre de, miren, vean ustedes, ahí está la piedra, miren, ¿no? Vean, ¿no? Entonces hemos sacado la vesícula parcialmente, un pedazo, y el pedazo que queda lo cosemos, ¿eh? Ahí se está cosiendo. Hay que hacerle un cierre hermético de esa parte, porque si no, se puede filtrar la bilis, ¿eh? Vean ustedes. Y nos salvamos nosotros y el paciente. Nos salvamos nosotros en no convertir al paciente, segundo lugar, en no lesionar la vía biliar, y vean ustedes cómo se está haciendo el cierre, ¿eh? Se está cerrando ahí, ¿eh? Correcto, ¿eh? Se está cerrando la vesícula, ¿eh? No, se deja ese pedazo de vesícula, ¿eh? Así es, ¿eh? Ahí está. No me estoy metiendo en una colecistectomía parcial, lo vi cuando fui a un congreso en Estados Unidos, a Chicago. En Chicago fue que vi este tipo de cirugía. Y le empezamos a hacer, pues generalmente nos ha salvado mucho, ¿no? Las emergencias, ¿no? No hemos tenido ningún tipo de problema. No, esa es la colecistectomía parcial. Ahora, dentro del acto operatorio, cuando uno saca la vesícula, también puede hacer colangiografía. O sea, pues, estoy en duda cómo está la vía biliar. Vean acá la vía biliar. Quiero ver cómo está el conducto hepático, derecho, izquierdo, el hepatocolédoco, el cístico, el duodeno. Tomo una placa radiográfica. Eso se llama CIO, colangiografía intraoperatoria. También se puede sacar la vesícula por un solo trocar. Eso se llama el single incision, ¿no? Surgery, ¿no? Entonces, por un solo trocar entran varias pinzas y uno puede sacar la vesícula. También existe. También se puede hacer la cirugía a través de la boca. Se puede meter un aparato por la boca, perforar el estómago, ir a la vesícula y sacar la vesícula. Eso se llama el NOTES, Natural Orificio Transendoscópico, ¿no? O sea, se saca la vesícula por la boca, o el apéndice también se puede sacar por la boca, ¿no? Ahora se está haciendo la colecistectomía robótica, ¿no? Este es el famoso SILS, ¿ve? Acá, a través de un solo orificio, ¿ve cómo está entrando para hacer la colecistectomía laparoscópica, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que le decía, ¿no? Este es un cístico ancho, vean usted, acá está la vesícula, el cístico ancho, y entonces nosotros, ¿no? Vamos a hacer una colangiografía, vamos a ver cómo está la vía biliar. Entonces ponemos un clip en la parte alta para que no se nos venga la bilis, cortamos acá en el cístico, hacemos lo que llaman una cisticotomía, ¿ve? Esa es la parte alta, ¿no es cierto? Aquí está el conducto hepático, ¿no? Aquí está el conducto hepático, aquí cuando se une el cístico con el hepático se llama colédoco, ¿ve? Y entonces, eso es la arteria, esa es la arteria. Eso se saca nomás, no hay problema, ¿ya? Entonces aquí se está cortando el cístico, se está haciendo una cisticotomía. Mira acá una piedra que está acá. Entonces vamos a hacer la colangiografía y a través de esa cisticotomía introducimos una cánula, ¿no? Se dilata, esta es una pinza de Maryland, se dilata el conducto cístico
y vamos a hacer la colangiografía. Ahí está introduciendo, ¿no?, el catéter y se está haciendo la colangiografía, ¿eh? Se está haciendo la colangiografía. Se va a meter ahí, entra con una guía, está entrando a través del cístico, y va a tomar una radiografía. Se toma la radiografía, toma la radiografía a través de esa placa. Entonces uno va entrando al conducto cístico y toma su placa radiográfica, se coloca un clip para evitar que se salga, pero no se aprieta totalmente, sino lo necesario. Se le dice al ayudante que vaya echándole a través de la jeringa, que no encuentre resistencia, ¿no? Entonces vamos a hacer la colangiografía intraoperatoria, ¿no? Y nos va a ayudar para decirnos más o menos cómo se encuentra la vía biliar. Corrito, cómo se encuentra la vía biliar, tremenda vesícula, Otras veces, acá, otras veces, podemos colocar una sonda de drenaje en el hígado que se llama tubo de Kerr, para, digamos, drenar la bilis, o a veces hay una obstrucción, hay algún problema. Entonces, miren ustedes, acá se ha abierto el colédoco, se ha hecho una colédocotomía, y a través del colédoco se coloca el Kerr. Se coloca el Kerr, se coloca el Kerr, ahí se está colocando un Kerr dentro del colédoco, ¿no? Se coloca el Kerr y luego se hace una sutura, se sutura a los costados del Kerr, ¿no? Correcto, ¿no? Bueno, terminado la operación, ¿cuál es la ventaja de esta cirugía laparoscópica? Que la cirugía laparoscópica se puede hacer casi hasta en forma ambulatoria. Hay centros que operan en la mañana, se van de alta en la tarde, porque no hay dolor, no hay peligro de ningún tipo, no hay infección de la herida, no hay ningún tipo de problema, la hospitalización es corta, el dolor es mínimo, los pacientes hacen sus actividades normales a la semana, pueden levantar peso, si son mujeres, cargar su bolsa, sus hijos, etcétera. Entonces, todo lo que hace la laparoscópica, generalmente se van al día siguiente y reanudan sus actividades sin ningún problema, ¿no? En cambio, en la cirugía abierta sí es más lento, tiene que estar en recuperación y a veces demora mucho. ¿Cuáles son las complicaciones temidas de esta cirugía laparoscópica? Fundamentalmente, la lesión de la vía biliar, que puede aparecer, ¿no?, en el acto operatorio. Mira, toda una serie de clasificaciones. ¿Qué otras complicaciones puede haber? Sangrado, a veces el clip se puso mal, se escapa la bilis, puede quedar piedras, puede haber pancreatitis, hernia incisional, una serie de problemas. Pero todo depende de la experiencia del grupo, ¿no? Acá hay lesiones de la vía biliar que son lo más temido, son las lesiones de la vía biliar. Otro concepto que deben saber, el síndrome de Mirici. ¿Qué es el síndrome de Mirici? ¿No? El síndrome de Mirici se presenta cuando una parte de la vesícula que está pegado a la vía biliar principal se adhiere, se pega y se forma una comunicación a través de ella y a través del cual pasa una piedra de la vesícula hacia el conducto hepatocolédrico. Hay Mirici 1 cuando está pegado, Mirici 2 está haciendo el camino, el 3, el 4 ya la piedra está y el 5 ya se creó el camino, ¿no? Y entonces ese cálculo vesicular puede pasar hacia el duodeno, y puede dar una obstrucción en la parte baja, como vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Entonces esa comunicación que hay entre la vesícula, vean ustedes, ¿no?, cómo se pega, ¿no? No es muy frecuente, ¿no? Es poco frecuente. La comunicación entre el infundido y el vesículo del colédoco es la culminación de un proceso inflamatorio que empieza después que un cálculo ha impactado en el bacinete o en el cístico. Hay varias clasificaciones, ¿ves? Hay varias clasificaciones. Tipo 1, compresión extrínseca. Tipo 2, la fístula colecisto-coledociana, ¿ah?, que es muy diferente a otra. Ahí está, ¿ves? Schendes es un profesor chileno, ¿no? También hizo su clasificación, ¿no? Ahí está cómo está la piedra, y luego pasa, vean ustedes cómo se ve acá
la piedra ya en la vía biliar, ¿no? Entonces el famoso me dice una fístula biliar interna, ¿no? Otro tipo de fístulas interesantes que ya les dije hace un momento, por lo que está pegado la vesícula hacia el duodeno, son las fístulas biliares internas, ¿no? Que puede ser la unión de la vesícula con el duodeno, fístula colecisto-duodenal. La unión de la vesícula con el colon, colecisto-colónica. La unión de la vesícula con el estómago, colecisto-gástrica. ¿Ve? Otra más rara, ¿no? Del coleo con el duodeno, coleo-coduodenal, ¿no? Entonces, son complicaciones de un proceso crónico, digamos, que no ha sido tratado y que pasa este tipo de problemas, ¿no? Y el problema es que ese cálculo pasa hacia la parte distal, llega a la piedra a nivel de la unión iliocólica y se obstruye y da unas obstrucciones que se llaman obstrucción iliobiliar, ¿no? Otro tema que debemos hablar es en las vesículas alitiásicas, o sea, la colecistitis que se presentan donde no hay el cálculo. Generalmente esto se presentan en pacientes que han tenido quemaduras, en pacientes que han sido operados, que han estado en la UCI, o en pacientes que tienen procesos infecciosos severos, pueden tener un cuadro vesicular donde no hay cálculo de por medio, ¿no? Entonces, pues, en pacientes diabéticos, en pacientes con infecciones bacterianas, ¿no? Entonces puede aparecer este tipo de colecistitis alitiásica, ¿no? Y en la clínica no se ve, la vesícula está normal, sin ningún tipo de problema, pero el paciente está con una alteración. Entonces estos cuadros al inicio se tratan desde el punto de vista médico, pero si no mejora, hay que extirpar. Y un tema que deben acordarse bien es lo que se llama la dismotilidad, o sea, que la vesícula, digamos, no se contrae adecuadamente. Esa es una de las causas que también está inmerso en lo que sería la disquinesia vesicular. Otro cuadro que deben conocer también son las colecistitis enfisematosas, que son raros y se presentan en determinado tipo de pacientes, portadores de SIDA, diabéticos, inmunosuprimidos, cuando hay un crecimiento bacteriano de los gérmenes anaerobios, como es el caso de los clostridiums. Y entonces puede enfermar y puede dar lo que se llama la colecistitis enfisematosa, que es grave y que es de alta mortalidad, ¿no? Entonces ahí ven ustedes lo que se cultiva, ¿ven? Clostridium welchi, Clostridium refugium, son gérmenes peligrosos, ¿no? Aquí están las imágenes que uno puede ver. Gráficamente estos casos tienen que tratarse con metronidazol o clindamicina y los pacientes deben pasar inmediatamente a cirugía. Dentro de lo que es el cuadro agudo de una colecistitis aguda que llega a la emergencia, ¿no? El problema es que la vesícula aguda, que está obstruido por una piedra a nivel del cístico, esa hace que la bilis no pueda salir, se queda estancado. Y al quedarse estancado, hay multiplicación de gérmenes en esa vesícula. Entonces eso te da bacteremia. La bacteremia te va a dar fiebre, te va a aumentar los leucocitos en la sangre. Y entonces estos pacientes son peligrosísimos. Tienen varias etapas. La primera etapa es el hidrocolecisto, el hidropiocolecisto, el piocolecisto, el empiema vesicular y la gangrena vesicular. Este es el otro que nosotros hemos hablado, ¿te acuerdas al inicio? Sobre vesícula en porcelana. ¿Qué cosa les dije? Depósito de sales de calcio en la pared de la vesícula. Anteriormente estaba muy asociado al cáncer, pero acá dice no se recomienda la colecitomía porque un alto porcentaje parece tener desarrollo con el cáncer de vesícula, que actualmente se ha demostrado que no es, ¿no? Entonces es importante esa vesícula en porcelana. Esta de acá son las fístulas que hemos hablado, las fístulas iliobiliares. Aquí está lo que hemos hablado. La comunicación de la vesícula con el duodeno, colecisto. Hemos operado todo esto, ¿no? Colecisto duodenal, colecisto colónica, colecisto gástrica. Entonces, cuando esa piedra que está acá pasa por acá, va a dar una obstrucción severa, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver este video. Este paciente creo que es una fístula colecisto duodenal.
¿no? Es un paciente, ¿no?, que se encuentra que una vesícula enferma, con bastante pericolecistitis, que nos indica que ha tenido bastantes cuadros alcohólicos, y estamos haciendo la extirpación de la vesícula, y nos vamos a encontrar con un problema después de que avancemos. Vamos a avanzar un poquito rapidito, ahí, seguimos bajando, ¿no? Seguimos bajando hacia la parte del bacinete, ¿no? Vamos a ver, ahí ya trabajó la fístula, ahí está. Entonces vean ustedes acá, esta es la vesícula, este es el duodeno, y acá hay una comunicación, ¿ven? Esta es una fístula colecisto duodenal. Claro que tenemos un material acá adecuado con esta grapa, podemos cortar, ¿ven? Se corta tranquilamente la fístula y listo. La otra, podemos pasarle un hilo, ligarlo en la parte baja y en la parte alta, y no hay ningún tipo de problema, mire, ¿eh? Entonces ahí se está seccionando, ¿no?, la fístula colecisto duodenal. Ahí está el hilo biliar, vean ustedes cómo es la piedra, entra, se va hacia el intestino y se impacta en la región iliobiliar. Y aquí nos da un cuadro de obstrucción. Es raro, hemos tenido, pero es muy poco frecuente, ¿no?, ese hilio biliar que está acá, ¿ven? Entonces da un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? Antes los cuadros de vesículas agudas a veces se hacían tratamiento médico, ¿no? Se enfriaba el cuadro, ¿no? Pero actualmente lo ideal es entrar lo más antes posible, ¿no? Si vamos a hacer tratamiento médico, en algunos casos, pacientes arrítmicos, pacientes con alto riesgo quirúrgico, pacientes con fibrosis pulmonar, etcétera, se le da un tratamiento médico, ¿no? Y a veces con la intención de enfriar el cuadro. Pero a veces se enfría el paciente también, ¿no? Pero no puede ingresar por alguna causa. Entonces, tenemos que hacer tratamiento médico. Bueno, eso es en cuanto a lo que es colecistectomía. Otro problema de la vesícula son los pólipos. Los pólipos son tumoraciones que pueden aparecer en la vesícula, casi siempre son benignos, ¿no? Y estos pólipos tienen que ser extirpados, porque si lo dejamos, con el tiempo, aquí están los pólipos, con el tiempo, vean ustedes, a múltiples pólipos, pueden evolucionar y ser neoplásicos. Esos pólipos pueden ser pediculados, pueden ser sésiles, etcétera, pero la idea es que si están presentes, mejor sacarlos. Otro tema importante es el cáncer de vesícula. Ese también es un peligro. Cáncer de vesícula diagnosticado, de paciente fallecido. Es bien agresivo la diseminación de la enfermedad. Como yo les dije, dentro de su característica está que no hay submucosa, solamente mucosa y pasa, ¿no? Es bien agresivo, y donde yo lo he visto con mucha más frecuencia es en Chile, ¿no? La incidencia, ¿ves?, 2 a 3 veces más frecuente, bueno, en mujeres más que en hombres, y más bien la edad de presentación por encima de los 65 años de edad, ¿no? Entonces, casi siempre son adenocarcinomas, adenocarcinomas, es importante. ¿Cuáles son por qué se presentan? La más frecuente dice que es litiasis biliar. En trabajos hechos acá en el Perú, menos del 10% está asociado con litiasis biliar. También decía vesícula en porcelana, ¿no? O sea, como antecedente, ¿no? Alteraciones, digamos, anatómicas. Quiste de Coledo, que no hemos hablado porque no es mi tema, pero también está asociado al tema del adenocarcinoma de la vesícula. Pólipos vesiculares, ¿no? Adenomatosos, ¿no? Entonces son causas que podrían condicionar este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, tenemos acá, bueno, el cáncer de vesícula puede afectar al hígado por invasión directa, definitivamente que sí. Entonces vean ustedes, esta neoplasia tiene mal pronóstico, mal pronóstico. Miren, por ejemplo, a veces lo encontramos como un hallazgo en el acto operatorio, no lo detectamos antes. Hay 4 escenarios, dicen. 1, si nosotros sospechamos antes de la operación, entonces tenemos que tomar la providencia del caso.
¿no? Hay que hacer algún estudio especial, podría ser una tomografía, una resonancia, ¿no? Para ver el caso. Si es un cáncer, ahí de frente hay que hacer una cirugía radical si es que se puede hacer. Dice que otro escenario que puede ser encontrado accidentalmente por un estudio radiológico. Otro que puede ser encontrado en el acto operatorio. Otro que se ha encontrado que yo mandé mi vesícula y lo mandé a patología. Y entonces hay escenarios, digamos, diferentes, ¿no es cierto? Entonces, la idea es de que si la lesión es temprana, si está localizado solo en la mucosa, que sería un TIS, podría sobrevivir el paciente. Entonces, si el paciente tiene la tumoración en la capa muscular o si ya tiene un ganglio a nivel del pedículo, el pronóstico es malo, ¿no? Entonces, aquí están las diversas etapas, digamos, de la localización, tumor primario, ¿no? Si encontramos ganglios, ya el pronóstico es pésimo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, están los estadios, ¿no? Estadio 0, solamente el TIS, o sea, localizadito, ¿no? En la mucosa, sin ganglios, este paciente vive. Pero si ya tiene T1 en la mucosa, ya estos casos son malos, tienen pronóstico malo, ¿no? Vean la supervivencia, ¿no? A 5 años. Estadio 1, 85%, o sea, los TIS. Estadio 2, 25%, bajísimo. Nosotros hemos operado casos así de tumor T1, ¿no? Y la verdad que le hemos hecho una hepatectomía segmento 4 y 5, pero los pacientes no pasan del año y medio, una pena. La evolución es bien agresiva, ¿no? Cuando está en el TIS, solamente sacar la vesícula. Cuando está en la mucosa o en la serosa, ¿no? Puede hacerse colecistectomía y la extirpación del segmento 4 y 5 con una liberación ganglionar avanzada, pero nada. Cuando el tumor que ya está avanzado, no se debe hacer nada, ¿no? Solamente el tratamiento paliativo, ¿no? Bueno, ¿cómo es la presentación del cáncer, no? Puede presentarse como una vesícula aguda, ¿no? Dolor en el hipocondrio derecho, náusea, vómitos, ictericia, anorexia, ¿no? El diagnóstico en el preoperatorio más pensamos que es un cuadro vesicular que una neoplasia, ¿no? La colangiografía nos va a ayudar, ¿no? La gammagrafía sí nos va a decir bastante, ¿no? Nos puede ayudar en el preoperatorio de una neoplasia, ¿no? Aquí, esto ya no es mi tema, la litiasis coledonciana ya es tema de otro colega, ya no es mi tema, esto lo van a ver ustedes mañana, ¿no? Correcto. Bueno, entonces esa es la parte que yo tenía que hablar con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Preguntas, a ver, de lo que han escuchado o no hay preguntas, ¿verdad? O han entendido todo, o no han entendido nada. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? ¿Ah? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Ah? ¿Están escuchando, no? ¿O de repente estoy hablando en el aire? Sí, doctor, sí, estamos escuchando. Eso es lo que más me interesa. Bueno, no hay ninguna duda. En nuestro medio el cáncer de vesícula no es tan frecuente, pero se presenta, pero cuando se presenta es grave. Cuando estuve en Chile me llamó la atención los grupos quirúrgicos de cirugía de cáncer de vesícula, son múltiples grupos en diferentes hospitales, pero el pronóstico es sombrío, es sombrío. Es muy frecuente allá, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando ven una mujer mayor de 60 años con cálculo a la vesícula, inmediatamente la meten a sala y la operan, ¿eh? O sea, así sea asintomática, porque la posibilidad de cáncer es altísima, ¿no? Dice, 1 de cada 2 mujeres pueden hacer neoplasia de vesícula. Bueno,
Entonces, como no hay preguntas, ¿no? Entonces, quedamos acá y nos vemos mañana. Ok, gracias. Hasta mañana, muchachos. Chao.